Hola, bienvenidos a AskRodev. El día de hoy te voy a enseñar algunos conceptos que probablemente no conocías el nombre, pero sí lo has implementado muchísimas veces. Hoy vamos a hablar de monads y de thongs. Empecemos. Thong. Putting procrastination to good use. Súper cómico. Démosle un buen uso a la vagancia. Te pregunta, ¿alguna vez has retrasado alguna tarea hasta el último momento posible? Bueno, un thunk hace exactamente eso. Retrasa la ejecución de una función hasta que es absolutamente necesario. Y continúa. Imagina que tienes una tarea que es muy costosa computacionalmente, pero no estás seguro si necesitas en este punto el resultado. En lugar de calcularla ahora mismo, lo que hace es envolverla dentro de un thunk. Y aquí te ponen un ejemplo que a mí realmente no me atrae mucho porque sí realmente explica lo que es un thunk, pero el ejemplo no es tan explicativo como me gustaría. De todas formas, vamos a ponerlo aquí para que veamos. O sea, sí, declara una constante func con una variable, tenemos el operador acá, y le suma 5 a 10. Y eso da a devolver 15, como vemos aquí. Y aquí hacemos console.log func, la función, con los paréntesis. Esto va a ejecutar y va a devolver un 15, pero prácticamente no hace nada. O sea, yo puedo hacer esto, 10 más 5 y ya, y me da 15 también. Por eso este ejemplo no me gusta. Vamos a buscar otro ejemplo que sí me gusta un poquito más porque explica un poco mejor qué cosa es el thunk. Entonces, declaramos una función que se llama expensive validation. Imaginemos que esto hace algún tipo de carga masiva en el backend, utiliza mucha RAM, un proceso de inferencia con AI, cualquier cosa, algo que consume recursos y tiempo. Y tenemos otra función que se llama logData, que lo que hace es, asumamos, registrar un log en, digamos, CloudWatch. ¿Okay? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Lo primero que hacemos es declarar los thongs. Tenemos el primero, validation thong, lo iguala a una función y le asigna la llamada a esa función, pero no la llama, porque tú no has llamado a esto todavía. Esto se va a ejecutar cuando tú llames a esto. O sea, efectivamente, le asignaste una función a otra y eso no va a costar nada de recursos hasta tanto tú no ejecutes el thong. Y aquí es donde está lo interesante. Lo mismo pasa con logDataThong. Ahora, si nosotros quisiéramos controlar la ejecución de ese proceso, de ese thunk, vamos a hacerlo con un ejemplo muy sencillo. Declaramos una variable que se llama operations y va a tener dentro los dos thunks, validation thunks y logData thunks. Ojo, que si hiciéramos esto, también funcionaría, pero ejecutaría directamente el método, porque tú lo estás llamando aquí. Pero como estamos usando el func, no lo ejecuta, porque esto prácticamente es un puntero. Me recuerda a los punteros de C. Tú estás asociando esta función con esta cuando la llames, ¿ok? Entonces ya aquí en la variable operations tenemos un arreglo con n funciones que no son funciones en sí, son thunks, son accesos directos a funciones y podemos ejecutarla cuando queramos, habiendo hecho cualquier tipo de comprobación de si es el momento indicado o no de ejecutarla. Por ejemplo, si dijéramos operations en 0 y ejecutar, ahí sí se ejecuta la función. Y bueno, ¿dónde está el uso práctico de esto? Realmente yo nunca lo he usado, si te soy sincero. Yo nunca lo he usado porque yo me preocuparía más por qué esta función es expensive. Si la función es expensive, probablemente haya que refactorizar esa función, moverla a otro microservicio, mejorarla un poco, aplicar algún algoritmo de rendimiento para mejorarla y tal. Yo no utilizaría un thunk para arreglar esto, pero bueno, te lo muestro para que lo veas. A mí me parece curioso. Yo he usado esto varias veces, pero no como un thunk. Esto de encadenar funciones y tal. Pero me pareció muy interesante y te lo quería mostrar. Monad, your code safety nets. Los Monad realmente son como una red de seguridad para tus funciones y te ayudan a encadenar operaciones y manipular o handlear comportamientos no deseados, como errores o valores null, sin causar que todo tu programa se rompa. Si alguna vez has trabajado con data asíncrona, probablemente los has usado sin darte cuenta. Obviamente, esto que estás viendo aquí es un Monad. Por supuesto, es una promesa de toda la vida, pero vamos a ver cómo es que esto es un monad.
Por ejemplo, aquí tenemos una nueva promesa que tiene un resolve que siempre devuelve 5 y después que eso, después que eso sucede, le hacemos un console log a ese valor. Esto va a ser un output de 5 y aquí tenemos el valor 5. Pero esto es básico, o sea, esto es muy sencillo. Yo quiero enseñarte cómo tú puedes crear tus propios monads para crear algo parecido a lo que sería una promesa. Por ejemplo, no vamos a hacerle mucho caso a esta clase. Se llama either, tiene un constructor que recibe un valor, tiene un método static que es off, y siempre que tú llamas a este método te va a dar una instancia de la clase write que hereda de either, right? Y si tiene también un método left que te devuelve una instancia de la clase left cuando da error. Izquierda, error. Derecha, no error. Entonces, tiene una función map, tiene una función isWrite y tiene una función get or else. Esto es algo muy básico, parecido a lo que hace una promesa. No vamos a entrar en el detalle, solamente quiero enseñarte cómo lo podemos usar para simular algo parecido a una promesa. Por ejemplo, tengo acá dos funciones simuladas que utilizan estos datos. Una se llama fetch data from API, que si recibe una URL válida, te devuelve ejecuta el método estático either of, que ya vimos ahorita que devolvía un write, y te devuelve una data con información correcta. Pero si no le pasas la URL válida, te devuelve un either left con un error URL no válida. Esto es parecido a lo que sería un catch. Tenemos otra función que se llama process data, que recibe data. ¿Okay? Si esa data es información importante, o sea, se ejecutó esto porque se le pasó esto aquí, entonces él va a devolver otro either con datos procesados correctamente. Va a devolver un write, porque write es correcto y left es malo. Entonces, either left, que es el catch, se va a ejecutar si esta información no es correcta, porque se habrá ejecutado esto porque no habrás validado, no habrás pasado una URL válida. Entonces, error al procesar los datos. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos utilizar esta cadena de operaciones. Ejecutamos una función que se llama execute pipeline, que recibe un URL. Este URL ejecuta la función fetch data from API, que va a validar esto y ya va a hacer todo lo que hicimos aquí y va a mapear el resultado. Si el resultado tiene data, entonces que es correcto, porque se le pasó bien la URL, tiene un data y se ejecutó esto aquí. Si no, entonces va a devolver esto. Hubo un error en la cadena de errores. Mira qué bonito cómo estás encadenando acá operaciones muy parecido a lo que harías con den y try, o sea, con den y con catch. Y vamos a ver ahora la última parte, que es cómo se ejecuta eso. O sea, vamos a comentar esto aquí para que se vea mejor. Y hacemos un console log execute pipeline con una URL válida. Y esto te va a decir datos procesados correctamente, porque la URL es válida. Execute pipeline, URL válida, fresh data from API. La URL es válida, te devuelve un either of con un data, que ese data es el que te está mostrando aquí, datos procesados correctamente. Y ahora vamos a simular que la operación dio un error. La operación dio un error si ejecutamos execute pipeline con invalid URL, pero no dio un catch, no se rompió tu programa, tú lo controlaste con los monads. Y esto es un ejemplo muy interesante de cómo o sea, pasamos mucho tiempo programando a muy alto nivel, o sea, utilizando librerías que hicieron personas que a su vez están basadas en otras que hicieron otras personas, que a su vez están basadas en otras que hicieron otras personas, hasta que llega el lenguaje de máquina a los ceros y unos. Y en mi opinión personal es muy importante conocer qué sucede ahí abajo, porque creo yo que es más importante aún saber de qué ladrillos está hecho el edificio que estamos construyendo. Si te ha gustado el video y quieres saber más de tecnología, pues suscríbete y dale like. Nos vemos en la próxima.